Recibimos a don Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, además una leyenda del derecho y de los derechos constitucionales y laboristas de República Dominicana. Bienvenido, don Milton, qué placer tenerlo aquí. Bueno, el placer es mío, Yulisa, y por supuesto es siempre un placer estar aquí con ustedes. Nosotros esperábamos por mucho tiempo que usted terminara su trabajo del Tribunal Constitucional. Tuvimos que sentarnos bien cómodos porque fue un largo rato. Y qué bueno. No, pero estoy ya, Catherine, que qué se bueno sonríe, que lo disfrutó. y Nelson, que observa. Pero no, eso de ex. no hay plazo que no se venza. Exacto. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Sí, no hay plazo que no se venza, los plazos se vencen. Pueden ser prorrogables, pero se vencen. Se vencen. Ella le dijo ex. Es decir, que usted está en el banco ahora mismo. ¿Cuáles son los planes, los futuros? No, yo estoy... ¿Está en la reserva usted? Yo estoy jubilado. Felizmente jubilado. Y esa es una gran categoría. ¿En qué está usted ocupando su tiempo y cuáles son los planes? Ahora tú sabes que este es un periodo de transición en el que estoy viviendo verdaderamente después de un trajín como ese. Necesario. Tan tremendo, es necesario reponer energía, abordar temas de la salud que uno no ha podido tratar antes, preparar la oficina profesional privada, trabajar en las memorias mías, que ya tengo 12 capítulos delineados, y hay una serie de cuestiones que es una nueva etapa y que le da a uno un complemento y una felicidad también, ocuparme de la familia, eso es interesante. ¿Y la academia? La academia, yo sigo en la cátedra. Hoy tengo cátedra de 7 a 10 de la noche, la madre maestra. O sea que poco a poco uno se va llenando de cosas interesantes y es muy bueno. Además, ya con cierta edad uno tiene que escoger lo que uno hace y cómo lo hace. Don Milton, hemos tenido en esta oportunidad el lujo de conversar con usted en 2 días consecutivos. Y 2 días que además han sido ágiles en cuanto a información. En el periódico El Caribe, para los que no lo saben, hoy en su versión impresa y también digital, hay una entrevista extensa que pudimos hacerle este equipo como parte del almuerzo de CDN y El Caribe, en donde usted expresó su preocupación sobre la ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Nos gustaría que hoy, una vez que se ha pronunciado Antoliano Peralta y ha dicho que quizás lo que proceda sea modificar algunos artículos, pero no retirar por completo o derogar la ley, nos diga usted su parecer sobre ese particular y sobre la declaración del consultor jurídico de la presidencia. Permítame no referirme a la declaración del consultor jurídico, sí. Pues yo no acostumbro a referirme a declaraciones de funcionarios del área gubernamental que están en el ejercicio de sus funciones y que defienden, por supuesto, sus propios intereses. Yo sigo pensando que el artículo 261 de la Constitución Dominicana establece claramente en su parte final, lo que llama jurídicamente la parte infine, que el Estado se dotará de una ley de inteligencia. O sea, ese es un mandato constitucional. Esa es una de las famosas leyes complementarias que, a pesar de que han pasado ya 14 años de la... Bueno, va a cumplir 14 ahora, ya pasó el 26 de enero. 14 años de la proclamación de la Constitución no han sido aprobadas. Hay algunas que sí lo han sido, como la ley territorial, de ordenamiento territorial y otras. Pero, por ejemplo, la ley de indulto que manda no ha sido aprobada. La ley de referendo no ha sido aprobada. La ley que determina que la propiedad inmobiliaria de los terrenos fronterizos no ha sido. Entonces, el Código Penal y una cantidad de cosas el Código Penal no está en la Constitución, pero el Código Penal es peor. Tiene 40 años secuestrado por los unos y por los otros. Mientras la criminalidad progresa, mientras la familia dominicana llora sus heridos y sus muertos, eso es imperdonable. No es la primera vez que lo digo, que no se haya adoptado ese Código Penal, un acuerdo de mínimos, y lo que nos diferencie, después se aborda, se busca la manera. Yo siempre he sido partidario de que cualquier tema de eso, por ejemplo, el tema de las 3 causales, eso es un tema para un referéndum en la República Dominicana, para que la sociedad dominicana diga qué quiera. Y si quiere eso, se modifica la Constitución y se pone. Porque sencillamente la Constitución del 66 no hablaba de eso. La Constitución del 66
que fue modificada en el 94, que fue modificada en el 2002, decía simplemente, se consagra la inviolabilidad de la vida. Entonces no se podrá establecer la pena de muerte, no habrá tortura, era lo que decía. Ahora, desde el momento en que la Constitución dice se protege la vida, desde la concepción hasta la muerte, las cosas han cambiado. No es verdad que tú le puedes pasar por encima a la Constitución, porque si tú lo haces, estás en un estado de inconstitucionalidad, y lo peor, que empiezas por esa puerta abierta y terminas violentando todo el ordenamiento constitucional. La democracia tiene su mecanismo, y uno de los mecanismos es el referéndum. No solamente ese tema. Aquí hay temas nacionales de sociedad que se pueden ser abordados en un referéndum de 3 preguntas. Y la gente se va a sentir y nos vamos a inscribir en la historia. Porque todavía ninguno de los presidentes que hemos tenido después de esa Constitución ha utilizado el referéndum. La ley fue introducida por el presidente, el proyecto de ley por el presidente Abinader, pero no ha sido aprobada. Y eso es un instrumento capital para conocer democráticamente lo que la sociedad dominicana quiere sobre una serie de cosas. Participación democrática. Claro. Pero adviértanos cuál es su preocupación específica sobre este instrumento de la ley del DNI. No, esa ley es necesaria, está bien inspirada, la finalidad es legítima, claro, y necesaria. Por eso está en la Constitución. Eso no está en cuestionamiento. No está en cuestionamiento. En lo que estamos viviendo en el mundo, la información, hay una tendencia. Esa idea viene desde hace 5 o 6 años. Es verdad que este Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley en el 2021. Es de eso que estamos hablando. Pero eso es necesario. Ahora bien, frente a lo que el mundo tiene hoy, los riesgos, los peligros, los problemas, usted no puede tener fuentes de información tan dispersas, porque eso puede traer confusión, rivalidad, enfrentamiento y desinformación para el jefe del Estado, que es el responsable final de la seguridad nacional, con el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, eso es legítimo. Ahora, lo que es lamentable es que esos artículos 9, 11 y 26 tengan unos rasgos tremendamente peligrosos. Lo más grave de todo es que violan la Declaración de los Derechos Humanos y violan el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Políticos y Civiles. ¿Por qué? Porque están excluyendo al juez de un proceso tan importante como puede ser lesionar los derechos fundamentales. En la sentencia 200-13 del Tribunal Constitucional se habla de esa inviolabilidad de la correspondencia, del secreto de la comunicación, y lo dice claramente: usted no puede intervenir sin una orden de un juez competente. Eso es una garantía para el que está en el gobierno y para el que estará mañana en la oposición, pero sobre todo para todos los ciudadanos. El ciudadano de a pie, el empresario más encumbrado, el religioso más distinguido, el profesional más acabado. Entonces, esta sociedad, con todo lo que pasó durante esos 31 años de Trujillo, más los 12 años autoritarios de Joaquín Balaguer, por las razones que sean, porque se salió de una guerra civil, porque no teníamos el grado de desarrollo político, porque ese era su temperamento o su ideología, por lo que sea, nosotros no podemos admitir disposiciones de esa peligrosidad donde se puede, digamos, irrumpir en la vida privada, en los negocios, en todo, sin orden de un juez. Pero ¿cómo es posible? Hay un editorial del periódico El Nacional que escribió la ley del Calié. Imagínense ustedes esa palabra. Quizá los jóvenes de ahora no sepan lo que eso significa. Pero eso es la ley del chivato represivo, trujillista, que conculcaba la libertad y todo. O sea, el país no puede volver a eso. Entonces hay un análisis hoy de un diario, independientemente del Caribe, donde habla de unas leyes que han sido presentadas y que tienen tintes autoritarios también. Eso no es del presidente de la República. Ese no es su pensamiento. Lo que pasa es que en esta época yo no veo por qué hay tantas dificultades en poder elaborar una ley buena.
Ahora hay una ventaja que los otros juristas que trabajan en esos temas no tenían, lo que están ahora tienen. Son todo el andamiaje jurisprudencial, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, toda la jurisprudencia comparada. Entonces, ¿a qué tiende el mundo de hoy en la defensa de los derechos fundamentales? Al debido proceso, a las garantías. Eso es el leitmotiv, lo que mueve todas nuestras legislaciones. Si tú tienes eso, es muy fácil decir, ¿cómo tú vas a excluir al juez? ¿Cómo tú vas a excluir al juez de una cosa así, de datos que pueden ser personales, familiares, empresariales? ¿Cómo lo vas a hacer si la Constitución lo dice? Explícame. ¿Cómo vas a tratar de sustituir al Ministerio Público en la investigación? Pero explícame. Entonces son cosas que tú dices, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ese es un ruido innecesario en materia electoral que le hace mucho daño, o le puede hacer mucho daño al candidato del gobierno, el presidente de la República, que no necesita ese escándalo. Entonces yo lo que digo es que nosotros tenemos que volver un poco a la serenidad. Los partidos tienen culpa de eso, todos, del gobierno y de la oposición. ¿Por qué? Porque antes el sistema congresual tenía una serie de elementos que unían la dirección del partido al bloque, lo que llamaban el bloque congresual. Y entonces había una sintonía. Y déjame decirte, a mí me consta que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, logró que se ofreciese una maestría con la Universidad de Castilla-La Mancha en cuestiones constitucionales a los diputados. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, firmó un acuerdo con el Tribunal Constitucional y se hizo una jornada a los pocos días de fortalecimiento y hay intercambio y se discutieron cuestiones. Eso no ha faltado, pero en eso no se puede sustituir la estrategia congresual de los partidos, porque se supone que una ley que tenga un alcance como eso no puede estar ajena al pensamiento de la dirección de un partido político. Eso es imposible, eso era imposible antes. Mire, yo en una oportunidad, siendo secretario del presidente Guzmán, año 1979, nosotros empezamos en el 78, yo estoy en mi oficina en el Palacio, que quedaba frente a la consultoría jurídica, y me dicen, el presidente Guzmán quiere que usted suba a la tercera planta. Entonces yo subo a la tercera planta y ahí el presidente Guzmán anuncia que Milton Ray Guevara va a ser el enlace entre el partido y el gobierno para esos temas que tengan que ver con las cuestiones de los legisladores. Ese era un mecanismo. Claro, lo primero que yo hice fue reunirme, invitar a un almuerzo. Digo, un joven de apenas 30 años, 31 años, con dos colosos que eran José Francisco Peña Gómez y Salvador Blanco. Invitarlo. Sin ninguna, yo no tenía experiencia política porque yo no era dirigente político, yo me había ido a Francia a estudiar, que es lo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces yo con eso le digo, hay que ponerle atención a esos temas. Hoy vi, y yo me desvié un poco de eso, que hay una periodista que revela que de 4 proyectos que se han mandado sobre la libertad de expresión, 2 salieron contra la libertad de expresión, salieron del Poder Ejecutivo. Ustedes me van a decir a mí que esa es la voluntad del presidente Abinader. No, eso no es verdad. Yo he hecho el pleito. Eso no es verdad. Entonces yo creo que la parte institucional es fundamental. Tú puedes tener una economía muy buena, puedes tenerla, pero hoy en día la parte institucional es fundamental. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Hoy recoge la prensa que la República Dominicana ha mejorado en la lucha contra la corrupción. Eso es una lucha institucional que el gran garante de eso y el que ha impulsado eso es el presidente Luis Abinader. Pero el país se beneficia y eso beneficia el clima de negocio y eso beneficia el funcionamiento de la administración pública. De manera que la parte institucional, y claro, la lucha contra la corrupción tiene mucho que ver también con la administración judicial. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver y evitar que una ley como esa, para mí,
mi modesta opinión, eso que hay que convocar urgente una legislatura extraordinaria y coger el artículo 9, 11 y 26 y reformarlo. Eso no es una cosa tan difícil, no hay que hacer un tratado. Pero de momento, pero eso es tan verdad, lo que estoy diciendo, que le sacaron, según las opiniones que se han vertido, el párrafo que se decía que era con la autorización. Correcto, eso fue alevosía. Don Milton, ahí mismo, antes de que usted salga de lo del DNI, derogar, esperar decisión del Tribunal Constitucional o modificar. No, yo creo que hay que modificarlo, la decisión. Ustedes saben que esos 4 recursos que han sido de acción directa, que han sido incoados ante el tribunal, eso tiene plazo. Por ejemplo, el presidente del tribunal comunica a la autoridad de la cual emana la norma atacada, en este caso Cámara de Diputados, Senado, Poder Ejecutivo, comunica diciéndole y le da 30 días para que emita su opinión y después viene la audiencia y después tiene 4 meses para decidir. El clima de negocios y de inversión en la República Dominicana, que se ha fortalecido notablemente en esta administración, no aguanta eso. Porque que un banco, una entidad financiera que vaya, déme los datos de fulano de tal, venga acá, sí, ¿dónde está la orden de juez? No, porque yo soy, no, pero que eso no es así. Pero ustedes no se dan cuenta lo grave que es eso. Claro. Eso no espera, eso es un mal indicio. Eso es una cosa que le causa un daño al Estado de Derecho extraordinario. Y yo creo que lo mejor es, no hay que pontificar ni pasarse 4 meses para redactar 3 artículos. A mí que no me vengan con eso. Eso se hace y se sabe claramente lo que hay que ponerle. Porque ya uno de esos artículos lo tenía. Entonces, eso se aprueba rápidamente, se discute para que todo el mundo sepa lo que está aprobando. Tampoco es que ahí lo dice, levanten la mano o apoyen el botón, que ahora el voto es así, electrónico. No, eso no es tan difícil cuando hay voluntad y hay consenso. Y son ahora sí, vagadero. Pero óyeme, eso es una cosa tremenda. Bueno, el asunto es que cuando el DNI vaya a buscar esos datos y usted le diga con la orden de un juez, le va a decir, no, ahí no dice que la orden de un juez. Exacto. No, por ahí dice que los derechos fundamentales, y entre los derechos fundamentales, eso está el DNI te lleve preso. Tú en el cuartico tengas que dar los documentos como quieras. Bueno, yo tengo que llamarle magistrado, no sé ahora cómo es que... Sigue siendo magistrado. Magistrado. No, ahora le dicen emérito. Emérito, mire. Yo prefiero que me llame Milton, porque bueno, yo seré Milton bueno, siempre. En todo caso sería don Siempre Milton. Me ha gustado que me digan Yo Milton. dije que usted está en la reserva, pero realmente usted es una reserva de la patria. Gracias. Ahí veo que Haití está cogiendo fuego, más fuego, se podía decir. Desde el Tribunal Constitucional usted no desaprovechaba fecha patria o acontecimientos importantes para reiterar su vocación nacionalista democrática y de defensa de la soberanía. ¿Usted ve en peligro la soberanía nacional? ¿Usted cree que República Dominicana está tan alarmada y principalmente sus entes dirigentes tan alarmada como la situación creo que demanda? No, aquí no hay conciencia general de lo que está pasando. Aquí hay un número creciente de dominicanos que se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando el país vecino, que todos debemos orar y trabajar para que ese país se encauce, para que esos vecinos que tienen dignidad y derechos igual que cualquier ser humano puedan ver cristalizados sus sueños de trabajo en su país, porque han demostrado que cuando en Haití hay estabilidad, hasta regresan. Yo recuerdo perfectamente, tengo ya por mi edad algunas lagunas en la memoria, pero en general recuerdo que cuando Jean-Bertrand Aristide ganó la presidencia en Haití, espontáneamente cruzaron la frontera casi 70.000, 80.000, se dijo en esa época, haitianos que volvieron a su país, quieren estar en su país con oportunidad de trabajo. La prueba. En Codevi, que es un ejemplo extraordinario como ensayo empresarial, visionario, integrador. Hoy en día esa empresa tiene 18.000 trabajadores, de los cuales 16.000 son haitianos y 2.000 son dominicanos. Eso le ha dado, esos 16.000 haitianos, esos no vienen para la República Dominicana. ¿A buscar qué? Sus familias han crecido, Juana Méndez se ha desarrollado. Entonces, ese modelo es lo que yo digo, que todo buen dominicano, como, claro, salvo algunas contadas excepciones quiere,
Pues naturalmente nosotros somos los más interesados en que Haití las cosas se desarrollen bien. Ahora, no hay autoridad, no hay interlocutor. ¿Con quién tú hablas? Si hay un grupo de bandas que son las que gobiernan, el primer ministro, no hay presidente de la República, un proceso por el magnicidio que cada día aporta más sorpresas. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos conciencia de lo importante, digo, en términos globales, porque hay que destacar que el presidente Abinader ha sido muy coherente. Desde el primer día dijo, y eso no lo había dicho ningún otro presidente con esa rotundidad, dijo, la solución del problema de Haití es una solución que está en manos de la comunidad, principalmente en manos de la comunidad internacional, y ahora lo descubren. Y él logra con su énfasis que finalmente se hable de eso. Hoy el presidente de Kenia dice que independientemente, óigame usted, independientemente de lo que ha pasado en el Congreso, las tropas vienen. Lo que quiero decir es, si tú no tienes un interlocutor, si tú no tienes autoridad, si no hay un plan de desarrollo en Haití que mejore la educación, un plan apoyado por la Unión Europea de reforestación global, son cosas. Para eso tú necesitas un interlocutor, una estructura, un cuerpo funcionarial que tenga un programa, que hagan un programa de desarrollo a 20 años, gente de buena voluntad que se involucre, porque nosotros no podemos resolver el problema de Haití, eso es falso totalmente. Ahora a nosotros nos conviene más que a nadie que eso se resuelva, para vivir en paz como hemos vivido con los sobresaltos propios de una relación de dos países fronterizos. Ya lo decía yo en el año 1991, en un momento de los dos países tenían crisis enormes. La nuestra era que no había abastecimiento de combustible y había que levantarse a las 4 de la mañana con un bidón a la bomba, a la estación de gasolina que tenía. Y tú encontrabas una fila que daba una cuadra. Entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Que había una salida masiva de dominicanos hacia Puerto Rico en Yola. Pero por el otro lado, con todos esos problemas que tenía Haití, de golpe, de contragolpe, de cambio, estaban los haitianos viniendo para la República Dominicana. Y escribí en Tribuna Jurídica del Listín Diario una contribución que se llama La República Dominicana y Haití, el divorcio imposible, diciendo que el divorcio era imposible, que la convivencia era necesaria en el marco de la separación de cuerpos. Ellos allá y nosotros aquí. Y yo decía en ese momento que los dos países tenían una meca que era hacia el este. Los dominicanos, la diferencia era que los dominicanos iban en Yola, por el Canal de la Mona a Puerto Rico, y ellos cruzaban a pie el Masacre para la República Dominicana. Entonces, tan sencillo como eso. Aquí en la República Dominicana, yo creo que después de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, la gente se empezó a dar cuenta que no es una creación del Tribunal Constitucional, esa es la sentencia más comentada y menos leída en la República Dominicana y en el mundo, cuando emitieron comentarios, porque esa sentencia lo que reproduce es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ya tan reciente como en los años 70 había dicho lo mismo. Lo único que el tribunal incluyó fue que la ley de migración ordenaba sencillamente un proceso de regularización. Para hacer un proceso de regularización había que establecer los parámetros, que fue lo que hizo. Entonces, la gente, pero ahora uno nota, yo lo noto mucho, porque a partir de esa época la gente me aborda en cualquier lugar y me habla de eso. Esa es la frontera jurídica de la República Dominicana. Expresiones del pueblo que yo me quedo sorprendido. Entonces, pero todavía nosotros no tenemos. Fíjate lo grave de eso. Nosotros estamos presenciando cómo hay una falta de control territorial, del monopolio de la fuerza del Estado. El Estado siempre debe tener el monopolio de la fuerza. Esa es una de las características intrínsecas del Estado, como diferencia frente a cualquier otro grupo social organizado en la sociedad. No hay control territorial. Están todas las bandas por aquí, por allá, tantos kilómetros del centro de la ciudad, no sé qué, no sé cuánto. Imagínate que ahí Dios no quiera
ahí se produce un enfrentamiento, digamos, un enfrentamiento final entre las bandas, la fuerza del orden público, en lo que esta gente decide si vienen o no vienen. ¿Cuál es la repercusión que eso tiene para la República Dominicana? Una catástrofe de esa naturaleza. ¿Tratarán de cruzar la frontera? ¿Lo lograrán? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Vendrá un barco a Pedernales, a ese puerto de Cabo Rojo, de turistas con tiros sonando por ahí? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegaría? Entonces, por eso te digo, eso tiene, para la República Dominicana, eso tiene importancia. Hay mucha gente que está en el aire porque creen que se van para Miami. Se pueden ir para Miami algunos. Pero el problema es lo que nos quedamos aquí, somos los que tenemos que enfrentar las cosas. Entonces, por eso yo digo, a mí me encanta el abordaje que hace el presidente Abinader de estas cosas. Creo que con firmeza eso también tiene, ¿verdad? A veces tú dices, bueno, caramba, los productores de tal lugar. Bueno, pero es que a veces hay que tomar medidas que son duras, pero hay que hacer respetar la dignidad nacional y hay que ponerle un freno a ciertos comportamientos de un Estado donde los grupos anárquicos que existen deciden todo y pueden hacer variar todo. Pero eso es muy serio. Yo creo que todavía mira, en esa contribución, la República Dominicana y Haití, 2 puntos, el divorcio imposible. Yo hablaba de la necesidad de tenerlo. No la comisión mixta bilateral en la Cancillería, sino un grupo de reflexión integrado por intelectuales, pensadores, economistas, abogados, médicos, sociólogos, de toda la integridad de la sociedad dominicana, reflexionando permanentemente sobre políticas de Estado. Yo decía en esa época, la embajada más importante que tiene la República Dominicana no es la de Washington, decía yo. No es la de Washington, porque lo que decida Washington se haría en esa época. Estamos hablando de esa época, estamos hablando del año 90, en términos geopolíticos, ¿verdad? Pero en términos reales, ¿cuál es la más importante? Con la que tú tienes frontera, llámese Haití o si nosotros hubiésemos tenido a Venezuela al lado. Entonces, ¿cuál debe ser la embajada mejor preparada esa? Con más oficiales de inteligencia, con sociólogos, con economistas, para ver el acontecer, un diálogo permanente con la gente. Y fíjate que los servicios de inteligencia dominicanos, lo que tienen por misión observar el fenómeno son muy buenos. Esa es la referencia que yo tengo de una fuente muy, muy, muy importante, muy sincera y muy elevada. Entonces, eso es un activo, pero eso debe ser permanente. Ahora, ha sido un mecanismo de ganancia de los cónsules que ganan todos los cuartos del mundo y entonces, claro, venden toda la visa del mundo. Ese no es el asunto. Yo creo que ese tema haitiano, y vi una iniciativa reciente donde hay un grupo de ciudadanos distinguidos y prominentes que están hablando, vi rectores universitarios, y personalidades de la vida nacional que están hablando como de una visión general que tenga la República Dominicana sobre el tema haitiano. A mí me parece interesante. Don Milton, estamos a prácticamente 3 semanas, un poco menos de 3 semanas para las elecciones municipales, año electoral para la República Dominicana. Usted durante toda su carrera política, académica, ha podido ver el desarrollo, el desenvolvimiento de la República Dominicana en materia democrática. Me gustaría tener su ponderación del momento actual que vive el país de cara a 2 procesos electorales, lo que usted ha visto en este tiempo y que le preocupa, si algo le preocupa. Mira, querida Catherine, déjame decir, el país, la República Dominicana, es un tesoro. Lo que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana no es comparable a lo que se está viviendo en Latinoamérica, en Sudamérica y en otras áreas del mundo. Este es un tesoro y hay que preservarlo. Nosotros tenemos todavía un clima de convivencia donde se hablan los temas, donde los candidatos dicen esto, dicen lo otro, recorren el país, tienen su quejita de que si no qué, que si las inauguraciones, que no sé qué, no sé cuánto, quejas. Eso, ningún proceso electoral en la República Dominicana está exento de algún tipo de cuestionamiento, de fricciones. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos una democracia que funciona, donde se hacen las elecciones, donde hay respeto a los resultados finalmente.
Entonces yo creo que eso hay que preservarlo, hay que mantener eso, hay que corregir cualquier elemento que pueda sembrar suspicacia antes del desarrollo de un proceso. Yo he visto con preocupación y comparto el criterio de Monseñor Castro, que es el obispo de Higüey, que un partido, yo supongo que en aras de decir y de tratar de demostrar que el sistema no es confiable, ha dicho que hackeó algún instrumento, digamos, de trabajo del proceso electoral de la Junta Central Electoral. Eso se ha quedado así. Yo creo que eso no puede ser. Yo comparto el criterio de Monseñor, mi querido amigo. Eso hay que investigarlo, porque si tú le dejas la percepción al ciudadano de que cualquiera... Aquí hay jóvenes informáticos que ganan un dineral, pero no para hacer cosas como esas, sino para hacer plataformas y programas en su casa o fuera, en los institutos tecnológicos. Que si alguien es capaz de hacer eso con la Junta, esos jóvenes pueden hacer otra maravilla. Claro. Lo que quiero decir, esas cosas hay que investigarlas y aclararlas rápidamente, porque si eso se le deja así, lo que pierden después dicen, yo lo dijimos, miren lo que no investigaron. O sea, hay que ser celoso y hay que preservar. Los partidos también tienen que tener la responsabilidad de no hacer denuncias que no sean fundamentadas, porque si usted va a llenar denuncias para justificar su derrota, usted lo que le está haciendo un daño a su organización y al país. Pero la Junta está obligada a decir, no, lo que pasó fue eso. Nosotros nos dimos cuenta, agradecemos que se nos haya mostrado eso, porque la Junta le puede decir, yo supongo que ustedes no lo iban a hacer en el proceso. Sí, porque si lo hacen en el proceso, entonces es un fraude que está creciendo. Claro. Bueno. Pero me parece que lo que deben hacer los dominicanos, lo que debemos hacer los dominicanos, en mi caso yo voto en Samaná, es concurrir masivamente a decidir, no dejar que otro decida, y votar por quien usted quiera, para alcalde, para su regidor, y pensar en el bienestar de su comunidad y que la democracia dominicana se fortalezca. Eso es lo que yo espero. Y he hablado de algo más. He dicho que frente a la complejidad de los problemas que tiene la República Dominicana y las áreas generales del país, el gobierno que surja el 16 de agosto de este año 24 debe ser un gobierno de participación nacional, de representación nacional, porque los problemas no lo puede enfrentar solo un partido, ni lo va a poder enfrentar solamente un sector. La complejidad, si países grandes están en vaivenes, bailoteándose, ¿qué puede pasar con la República Dominicana, que no somos ni una potencia económica ni una potencia militar? Pues nosotros no lo somos. Entonces yo creo que debemos seguir trillando ese camino propio que tiene la República Dominicana, que debemos agradecérselo mucho a Monseñor Agripino Núñez, y no solamente a Monseñor Agripino Núñez, a la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, porque el reverendo Braulio Porte estuvo siempre con Monseñor en ese proceso de diálogo y concertación que ha dejado una secuela fecunda en la República Dominicana. Gracias. A propósito de eso, estaré hablando en España en una conferencia sobre la tolerancia religiosa en la República Dominicana y el desarrollo democrático. Así mismo, mándenos toda su agenda, que nosotros aquí con mucho gusto se la lo haré, muy agradecido. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias. Me he sentido como siempre, como en casa. Usted es el decano de nosotros, usted sabe. Como debe ser. Muchas gracias, emérito. Gracias. Emérito. Gracias a don Milton Rey Guevara, emérito, presidente constitucional emérito del Tribunal. No, emérito del Tribunal Constitucional, no presidente constitucional. Presidente emérito. Sí, pero presidente emérito no presidente del Tribunal Constitucional, porque tú te estás refiriendo a la máxima simplemente autoridad don del Estado. Milton. Dios me libre. Muy bien. Dios me libre, dice. Gracias, don Milton.